estamos indicando, ¿no? Así digamos. Más o menos, ¿no? O sea, en realidad esto es grande así, ¿no? Y el elemento diferencial es pequeñito con relación al centro. Bien. Y otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es poner una línea al medio. El medio está más o menos ahí. Digamos así. Y vamos a hacer que coincidan todos. Ya. Así más o menos, ¿no? Así se vería este elementito diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Este ángulo de tita. Aquí tendríamos la mitad de tita medios y aquí tendríamos de tita medios, ¿no? Siendo este de tita, ¿no? Entonces la mitad en cada. Bien, ahora fíjense aquí se propone también otra línea horizontal, ¿no? Vamos a suponer esto así. Digamos, hay una línea horizontal que lo vamos a poner acá. Ya. Y estas curvaturas aquí que lo vemos también, pero lo vamos a poner así. ¿Sí? Esas curvas como hicimos, ¿no? En las deformaciones se hacen curvas, pero en realidad son así rectas, ¿no? Que se pueden colocar también porque son tan pequeñitas que prácticamente se ven rectas, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner en este otro sentido, ¿no? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer algo. Aquí este Fidel Barrero no quiere estar en clase, se va. Y hay otro. Luigi Hilario no quiere estar en clase, se va. Cabeza no sé cuánto, se va. Okibiki Esteban, se va. ¿Quién más? Gabriel Barrilla, se va. José David Andia tampoco quiere estar en clase, se va nomás. Años Alejandro, también. Parece que los demás quieren estar en clase. Ya. Ok. Ya. Ahora entonces, miren. Por geometría, que aquí se forma a 90 grados, ¿no? Entonces esta línea forma 90 grados con esta línea. Y esta línea está formando un ángulo de tita medio. Este ángulo de tita medio está formado por esta línea y esta otra línea, ¿no? Entonces, las perpendiculares a estas dos líneas también van a formar el mismo ángulo de tita medio. Entonces, una de ellas es esta de acá, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y la otra es esta, forma una perpendicular con esta de acá, que sería la otra línea. Por lo tanto, de tita medio se repite aquí. Ahí se repite de tita medios, ¿no? Y esta otra forma 90 grados con esta de acá. Por lo tanto, aquí también se repite
el de tita medio, ¿no? Ya. Pero para que se vea mejorcito, lo que vamos a hacer es vamos a borrar de aquí. Y vamos a decir, aquí hay un ángulo de tita medio, ¿no? Aquí hay un ángulo de tita medio. Ahora, esta fuercita que está acá es la tensión anular, ¿no? Este de aquí es la tensión anular. Esa tensión anular se puede descomponer en dos. Una que va hacia abajo, una que va así. Una que va así, y una que va así. Entonces aquí esta horizontal con esta horizontal se anulan, pero aquí tendría una fuercita que sería la tensión anular multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? Y ese ángulo es de tita medios, ¿no? Y esta otra también. Esta también sería la tensión anular por el seno de tita medios, ¿no? Ya está. Y ahora tenemos aquí esto que es la presión T, o que el espesor T, y aquí tengo la presión interna. ¿Sí? Ok, ahí está. Así sería, ¿no? De ahí es de donde aparece. Y por supuesto esto es de S, ¿no? Entonces aquí tenemos el radio R y ya está, ¿no? Todos los elementos. Así más o menos sería esto. Ya. Y bueno, lo analizamos un poquito en 3D eso. Sería esta imagen que tenemos acá. Bien, ahora ya sabemos dónde están cada uno de estos elementos. Lo que no aparece aquí es la fuercita que les había dicho, esta que va hacia abajo, esta que va hacia abajo, ¿no? Que sería la tensión anular por el seno de tita media. Y aquí también, ¿no? La tensión anular por el seno de tita media, ¿no? Porque la del coseno se anula con este de acá, ¿no? Ya está. Bien, entonces si hacemos ahora una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta que va para arriba, que es la presión interna, multiplicada por el área donde está distribuida. El área va a ser esto por esto de aquí, ¿no? O sea, este ancho que es ds por este largo que es dx. Ya está. Y menos, ahora hay dos fuercitas verdes que van para abajo, ¿no? Entonces van a ser dos fuercitas de tensión anular por el seno de diferencial de tita medios, ¿no? Esas son las fuercitas multiplicadas por el área donde están distribuidas, ¿no? Entonces estas fuercitas están distribuidas a lo largo de toda esta área. Entonces esa área va a ser dx por t, ¿no? Dx por t o t por dx. T por dx. Y nada más, ¿no? Igual a 0. Ya está. Pero aquí hay que recordar que la longitud de arco en una, ¿no? Según trigonometría, cuando nosotros tenemos un arco así, la longitud de este arco S, ¿no? Que podríamos llamarlo aquí, es R y el ángulo θ, ¿no? Entonces, esa longitud S es el radio. Ingeniero, tengo una pregunta, disculpe. Adelante.
¿Por qué no es DS en el de Tita como en la fuerza de API? Eso no entendí. ¿Por qué tiene que ser T? ¿Por qué no es DS en cuál? Ahí, ajá, exacto. ¿Sí? ¿Por qué no es DS? Sí, exacto, ingeniero. Ya, porque nosotros al decir DS por DX, estaríamos diciendo que está actuando en toda esta área y está actuando en esta cara, ¿no? En este de aquí. Ese Ah, es el área donde, el que contiene entonces sería. sí, aquí está actuando, ¿no? Ese es el área donde está actuando. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, ya, ¿no? ¿Ok? Sí. Porque recuerden que esta tensión anular está saliendo de aquí, ¿no? De aquí está saliendo esta tensión anular, ¿no? La tensión en todo el anillo, ¿no? De ahí está saliendo. Entonces el área donde está actuando es en esta pared, desde aquí inclinada. Y es a este otro lado también. Entonces eso va a ser, el largo es de X y el ancho o la altura es T, ¿no? En cambio, fíjense aquí, la presión interna está actuando aquí en esta área, ¿no? Entonces ds por dx, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, de la matemática les decía que la longitud de arco es el radio por el ángulo, ¿no? Entonces, si esta es la longitud de arco ds, ¿sí? Un diferencial, o sea, es un pedacito, ¿no? De esa longitud de arco. Entonces, es el radio R que tenemos aquí por este ángulo de θ, ¿no? R por d θ. Entonces, sustituimos ahí. Ah, y otra cosa es que cuando el seno yo saco de un ángulo pequeño, d θ es un ángulo muy pequeño. Entonces, eso es aproximadamente igual al mismo ángulo nomás. ¿Ya? O sea, cuando ustedes calculan el seno de un ángulo pequeñito, prácticamente les da el mismo valor, ¿no? Del ángulo nomás. Entonces, no hay sentido de aplicarle seno, ¿sí? Porque es un ángulo muy pequeño, ¿sí? Entonces, haciendo esas sustituciones, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la presión interna por ds, pero ds es r por d θ, ¿no? Menos dos veces la tensión anular por el seno de d θ medios, es d θ medios nomás, t por dx, ¿no? T por dx. Aquí nos faltó dx también, ¿no? Vamos a borrar. Dijimos P sub I por ds es R por d θ por dx menos 2 por la tensión anular. El seno de d θ medios es d θ medios por T, el espesor, y por dx igual a 0. Si yo divido todo entre dx, se va dx, se va dx, y 0 entre dx es 0, ¿no? Este 2 se simplifica con este 2. Si yo divido todo entre d θ, se va d θ, se va d θ, y 0 entre d θ sigue siendo 0, ¿no? Ya está. Y ahora despejo de aquí. Despejo, ¿qué cosa? La tensión anular. Aquí está con negativo, pasa al otro lado, tensión anular por T, aquí se queda P sub I por R, y esta T que está multiplicando pasa a dividir. O sea que tensión anular, ¿no? Va a ser igual a la presión interna por el radio dividido entre el espesor T. Y esa va a ser la ecuación que gobierna la tensión anular en cilindros de pared delgada con un radio de curvatura, ¿no?
Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una pregunta? Ingeniero, Sí, una consulta, por favor. sí, sí, adelante. Eh, Aquí cuando estábamos analizando la sumatoria de fuerzas verticales, Sí, sí. quisiera saber por qué se toma en cuenta, en este caso sería la altura, ¿no? De la sección, en la parte T, en la sección transversal sería. Aquí, Sí, ajá. Hace un momento dijo, se toma en cuenta que la altura, que es T, sería igual al ancho, ¿no? Quisiera saber alguna razón del por qué se toma esa ideología. simplemente por el área, ¿no? Donde está actuando, ¿no? Fíjense aquí. A ver, por ejemplo, aquí cuando yo analizo la presión, tengo que analizar en el área donde está actuando. Entonces, aquí está la presión y el área donde está actuando es este largo que vale ds y este ancho que vale dx. Ese es el área, ¿no? Entonces, así. Entonces, esto es la presión por el área. Entonces, ds por dx. Eso es aquí. Ahora, si yo analizo este otro, el área donde está actuando es en este largo, así. En esta cara, este lateral, que tiene un largo de x y un ancho o altura de t. Y aquí es donde está actuando. ¿Por qué? Porque yo tengo la tensión anular que está inclinado y tiene una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? Lo que yo estoy analizando es la componente vertical. La componente horizontal se anula con la del otro lado. La componente horizontal de este lado se anula con la de este lado. Entonces ya no hay componente horizontal, solamente estoy trabajando con la componente vertical. Entonces el área donde está actuando es este largo de X y esta altura T. Ese es el ancho, digamos, ¿no? Que está actuando. Ahí es donde está actuando y lo he remarcado así para mostrar este lado. Y son a los dos lados, ¿no? Entonces a este lado y a este otro lado está actuando. Entonces la componente horizontal se anula ahí y la componente vertical es la que estoy analizando porque ahí sale la inclinada la tensión anular. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Otra forma de obtener esto es seccionando, ¿no? El cilindro de pared delgada, o sea, cortando. Entonces aquí lo vamos a ver. Vamos a sacarnos este dibujito. En algunos exámenes presenciales o defensas de práctico, generalmente el profesor Elías Belmonte, que es del paralelo, pedía demostraciones de esto, ¿no? No se entendía de dónde salía algunas veces. Entonces, esta es la forma de demostrarlo, ¿no? Estas ecuaciones. Miren, al seccionar a lo largo, vamos a descubrir esta tensión anular, ¿no? A este lado y a este otro lado. A este otro lado también tenemos la tensión anular. Ahora, si nosotros analizamos como una malla esto, ¿no? Para decir, esto es la presión que está actuando, pero sobre esta área, ¿no? Para hacer un equilibrio aquí al medio. Bien, entonces para hacer un equilibrio, recuerden que este cilindro tiene un radio R y el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, si es presión multiplicada por el área, si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Voy a tener esta que está yendo para abajo, ¿no? Vamos a decir presión interna por el área donde está distribuida. El área va a ser este lado, mide 2R,
por este lado mide L, ¿no? Ese es el área. Ya está. Bueno, puedo poner menos, ¿no? Menos, o igual también si quieren, ¿no? Menos. ¿Por qué menos? Aunque este está yendo arriba, está en sentido opuesto a esta otra, ¿no? Si yo estoy asumiendo positivo hacia abajo, entonces esta otra tiene que ser negativo, ¿no? Nada más, por esa razón. O sea, porque están en sentido opuesto, por eso le pongo negativo. Si le pondría positivo, estaría asumiendo que los dos están yendo para abajo, tanto esta presión como este otro, ¿no? Entonces, simplemente por eso, ¿no? Ya. Entonces, ahora tengo una y dos fuerzas que van para arriba. Entonces, 2, tensión anular, por cuál es el área donde está actuando cada uno de ellos. Es este largo por este ancho, ¿no? Este ancho. Y este ancho es T. Entonces, están actuando, cada una de esas fuerzas están actuando en un área de T por L. Y nada más, igual va a ser. Si yo divido ahora todo entre L, se va L, y 0 entre L sigue siendo 0. Y si divido todo entre 2, también se va 2, y 0 entre 2 sigue siendo 0. Y nada más, ¿no? Y si ahora tensión anular por T paso al otro lado y de ahí mando a dividir el espesor T, entonces la tensión anular va a ser igual a la presión interna por el radio dividido el espesor T. Y ya está demostrado de la misma manera que aquí arriba tenemos la fórmula de la tensión anular. El cilindro de pared de gas. Más fácil seccionarlo, ¿no? ¿Sí? Llegamos a lo mismo. ¿Una pregunta? Ningún ingeniero, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, si más fácil es seccionarlo, hagamos eso con la otra parte, ¿no? Para saber cuál es la tensión longitudinal. Entonces nos vamos al cilindro y ahora lo partimos en el otro sentido y lo vamos a analizar aquí. Ahora queremos saber a qué es igual la tensión longitudinal. Lo que sí tenemos que saber aquí manejar es esto, ¿no? Voy a insertar una formita. Ese circulito, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de un círculo? De una circunferencia. Bueno, que si digamos aquí está su centro y aquí tiene un radio R, el área de esa circunferencia es pi por el radio al cuadrado, ¿no? O pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, cualquiera de los dos, ¿no? Y qué otra cosa, que el perímetro de esta circunferencia, el perímetro, o sea, es que si yo mido desde aquí y quiero saber cuánto mide todo esto, ¿no? Eso sería el perímetro, es 2 pi r, 2 pi del radio. Eso es lo que tenemos que saber de esta circunferencia. Bueno, y como el radio es el diámetro medios, ¿no? Si yo sustituyo eso aquí, entonces esa área va a ser pi por diámetro medios al cuadrado, y de ahí es de donde sale el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Cuando alguna vez se utiliza para áreas, ¿no? Bueno, ya. Entonces la presión interna va a generar un empuje aquí abajo en la base, ¿no? Lo mismo que hacia arriba en la tapa. Entonces, si yo hago ahora una sumatoria de fuerzas verticales, vamos a decir esta que está yendo hacia abajo positiva,
va a ser la presión interna, ¿verdad?, multiplicada por el área donde está actuando. Y el área es una circunferencia, ¿no? El área es una circunferencia y dijimos que el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio al cuadrado. Menos, porque la otra está en sentido opuesto. Y aquí no hay dos fuerzas, ¿no? Porque es solamente un anillo hacia arriba, ¿no? Entonces, la tensión longitudinal, tensión longitudinal por el área donde está actuando. El área es toda esta superficie sombreada, que va a ser, el largo sería todo el perímetro, y el perímetro es 2 pi r por el espesor, ¿no? El espesor, el ancho, ¿no? Entonces el espesor sería T, nada más. Igual a 0, no hay más, ¿no? Ya, ahora, si yo divido, por ejemplo, todo entre pi, se va pi, y 0 entre pi, sigue siendo 0. Si divido entre una r, se va r, se va una r, ya está. Y no hay nada más que dividir, ¿no? Ya. Entonces, ahora, esta tensión longitudinal por 2 y por T se van al otro lado, y de ahí mando a dividir 2T. O sea que tensión longitudinal, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? Tensión longitudinal va a ser a presión interna por radio dividido entre 2 veces el espesor. Ya está. A ver. Pues aquí, presión interna por radio entre 2 veces el espesor, la tensión longitudinal. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Se entendió, ingeniero? Ya, muy bien. Listo. Ahora veamos las deformaciones, ¿no? Para analizar las deformaciones tenemos que hacer un corte, ¿no? Y ahí ver qué es lo que ocurre. Entonces, haciendo el corte, nosotros vemos, ¿no?, que la tensión longitudinal está actuando aquí arriba y la tensión anular está actuando en este sentido. Ahora, tiene una altura L y una longitud. Si nosotros deshacemos, la longitud sería el perímetro, ¿no?, de esta circunferencia. Y dijimos que el perímetro es 2 pi r, ¿no? Entonces, este largo va a ser el perímetro de la circunferencia, 2 pi r. Bien, entonces podemos ya plantear las ecuaciones de deformación, ¿no? Vamos a tener deformaciones de este tipo. Esas tensiones van a producir estas deformaciones, ¿no? Esas tensiones van a producir estas deformaciones. ¿No? La tensión longitudinal va a producir una deformación longitudinal y la tensión anular va a producir una deformación anular, ¿no? Donde, para cada caso, por ejemplo, yo quiero calcular, a este lado lo vamos a hacer, esta tensión, esta deformación longitudinal, ¿no? L, así lo vamos a poner, va a ser la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Pero nosotros recordemos que de la primera unidad que vimos, dijimos que la tensión es normal sobre área, ¿no? Entonces, si eso es así, aquí yo tengo en esta ecuación de la deformación longitudinal, tengo normal por longitud
sobre el módulo de elasticidad por el área, según la ley complementaria de Hooke. Pero aquí está normal sobre área. Entonces esto sería tensión por longitud sobre el módulo de elasticidad. Eso sería la deformación. Entonces, voy a anotar directamente eso. La deformación longitudinal, ¿no? La deformación lineal longitudinal, si quieren así, por eso tiene esa doble L, sería igual a la tensión que produce, ¿no? Si nosotros estamos diciendo delta L, la tensión es la tensión longitudinal multiplicado por la longitud. Entonces la longitud, ¿no?, de la deformación longitudinal es L dividido entre el módulo de elasticidad. ¿Ya? Ahora, la tensión longitudinal era P sub I por R dividido T por la longitud sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Ahí está. Ah, pues 2T, ¿no? 2T, perdón. 2T. Aquí 2T. La longitudinal era 2T. La anular es sobre T nada más. Ya está, ¿no? Entonces eso es, ¿dónde está? A ver, nuestra... Aquí está, ¿no? P sub I por R por L sobre 2T por E, ¿no? Aquí P sub I por R sobre 2T por L sobre longitudinal. Ya está. Entonces, si quieren, lo ordenamos como está en el texto, ¿no? Sería, fíjense, LR, P sub I, ya. Esta L primero por esta R por esta P sub I sobre 2T por E. Entonces, L por R por P sub I sobre 2T por E. Ya está. A este otro lado, vamos a calcular esta deformación longitudinal, pero debido a la tensión anular, ¿no? Entonces, bien, va a ser la tensión anular, entonces, por la longitud sobre el módulo de elasticidad. Pero la longitud anular, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa longitud anular? Primero, la tensión anular es P sub I por R dividido T por la longitud anular, es esta longitud, que es 2πr dividido E. Entonces ya la deformación longitudinal anular va a ser igual a ¿qué? 2πr cuadrado, podríamos poner así, 2πr cuadrado por P sub I sobre T por E. Dos pi r cuadrado P sub I sobre T por E. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien, bien. Cilindro con 2 radios de curvatura. Bueno, tenemos la presión interna y vamos a tener tensión en uno de los radios y tensión en el otro sentido del otro radio, ¿no? Entonces vamos a tener tensión 1 y tensión 2. Se le está tensionando. Bueno, y para analizarlo igual sacamos un elementito diferencial, ¿no? Fíjense, sacamos un elemento diferencial. Ahora vamos a tener un diferencial de θ medios aquí y por lo tanto
la mitad de ese ángulo se repite aquí arriba, ¿no? De θ 2 sobre 2, de θ 2 sobre 2. A este otro lado vamos a tener un de θ 1, ¿no? El otro radio de curvatura. Entonces, en este lado se repite un de θ 1 medios, de θ 1 medios. La presión interna va a estar entre este ds1 por ds2, ¿no? Ese es el área que está actuando. Y voy a tener 4 fuercitas, ¿no? 2 que van hacia abajo en este sentido y 2 que van hacia abajo en este otro sentido por el seno de θ 1 y 2 correspondiente. Y cada uno va a estar actuando, de este lado va a estar actuando en este ds1 por t y a este otro lado en el ds2 por t, ¿no? Y se hace esa sumatoria de fuerzas verticales. Ahora, entendiendo ya lo que hicimos al otro lado, es fácil entender esto, porque si se hace una sumatoria de fuerzas verticales, lo que está yendo hacia arriba sería la presión interna multiplicada por esta área, ¿no? Y esta área sería ds1 por ds2. Aquí lo tenemos. Menos 2 fuercitas, ¿no? 2 fuerzas de la tensión 1, esta y esta otra de acá, por el seno de θ 1 medios, y por ds2t, ¿no? ds2t por el seno de θ 1 medio. Ahí está. Menos las otras 2 fuercitas de acá, ¿no? Que sería de la tensión 2 por el seno de dθ 2 sobre 2, ¿no? Y por un ancho de t por ds1. Y conociendo todas las otras simplificaciones que dijimos, obtenemos esto que está acá, ¿no? La presión interna sobre T. Bueno, vamos a hacer ese análisis, ¿ya? Para eso voy a sacar este elementito diferencial. Ya está. Lo vamos a analizar aquí. Ya. Bien. A ver, aquí vamos a tener esta componente vertical y esta componente vertical, ¿no? Esta componente vertical es la tensión 2 por el seno de θ 2 medios, ¿no? Igual que esta de acá. Es la tensión 2 por el seno de θ 2 medios. Luego voy a tener esta hacia abajo y esta hacia abajo, ¿no? Esta es tensión 1 por el seno de θ 1 medios. Y esta otra de aquí es lo mismo, ¿no? Es la tensión 1 por el seno de θ 1 medios, ¿no? Ahora, lo que les dije, ¿no? Este de θ medios, de θ 2 se parte en 2 y ese ángulo se repite aquí. Este de θ 1 se parte en 2 y ese ángulo medio se repite aquí. Ya está. Bien, entonces hagamos una sumatoria de fuerzas verticales aquí para determinar lo que está ocurriendo, ¿ya? Hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos esta presión que está yendo hacia arriba, de subir, por el área donde está distribuido. El área es este largo por este otro ancho, ¿no? Entonces ds1 por ds2. ds1 por ds2. ¿Ya? Menos, ahora, 2 de estas fuercitas. Empezaremos con T1, ¿no? Son 2 de esas fuercitas que van para abajo. Menos 2, tensión 1 por el seno de θ 1 medios por el área donde está actuando, ¿no? El área donde está actuando es este espesor T por ds2.
Ya está. Y menos 2, a ver si nos da espacio aquí. Menos 2 fuerzas de la tensión 2, que son esta de aquí, por el seno de d tita 2 sobre 2, por el espesor T por ds1, ¿no? Por T por ds1 igual a 0. ¿No? Ya está, ahí hicimos todo. Ya, pero recordemos aquí algo. Pero recordemos que ds1, que es esta longitud de arco 1, es el radio, en este caso va a ser 1, ¿no? Y a este otro lado voy a tener el radio 2. Son diferentes, ¿no? Radio 1 y el radio 2. Entonces ds1 va a ser el radio 1 por el ángulo de tita 1. Y ds2 va a ser el radio 2 por d tita 2. Y también sabemos que el seno de tita 1 medios es pues prácticamente de tita 1 medios. Y el seno de tita 2 es de tita 2 sobre 2. Bien, con todas esas consideraciones, entonces sustituimos aquí. Entonces será la presión interna por ds1, es R1 por d tita 1, R1 por d tita 1, por ds2, que vendría a ser R2 por d tita 2, ¿no? Nada más, menos 2, tensión 1, el seno de d tita 1 medios es prácticamente d tita 1 medios por T por ds2, pero ds2 es R2 por d tita 2, ¿no? R2 por d tita 2, menos 2, tensión 2, por el seno de d tita 2 sobre 2, es d tita 2 sobre 2 por T por ds1. Y ds1 es R1 por d tita 1 igual a 0. A ver si dividimos entre d tita 1, aquí hay d tita 1 en este término, aquí también hay d tita 1, aquí también hay d tita 1, los tres términos ahí, ¿no? Entonces se eliminaría d tita 1, d tita 1, y aquí hay d tita 1. Si dividimos entre d tita 2, d tita 2 aquí hay, aquí también hay d tita 2, aquí también hay d tita 2, y ya está. Este 2 se puede ir con este 2, este 2 se puede ir con este 2. A ver, limpiamos Radio un 1 poco. creo también, ingeniero. Ah, A no, ver, radio. ahorita vamos a ver, vamos a limpiar un poco. A ver. Presión interna por radio 1 por radio 2. ¿No? Menos tensión 1 por T por radio 2. Nada más. Y menos tensión 2 por T y por radio 1 igual a 0, ¿no? Ya limpiamos un poco ahí. ¿Y qué tal si estos dos lo pasamos al otro lado? Entonces, presión interna por radio 1 por radio 2 igual a
tensión 1 por T por radio 2 más tensión 2 por T y por radio 1. Y si ahora toda la ecuación multiplicamos por 1 sobre radio 1 por radio 2 por T, ¿qué es lo que ocurre? Si multiplicamos eso, radio 1 con radio 2 se van y queda T nada más. O sea, queda la presión interna dividido T igual. Si aquí hago eso, entonces T se va con T, radio 2 se va con radio 2, entonces queda la tensión 1 dividido radio 1. Más, si aquí multiplico por eso, T se va con T, radio 1 se va con radio 1 y queda tensión 2 dividido radio 2. Y entonces, esta es la ecuación que gobierna las tensiones, ¿no?, en cilindros de pared delgada con 2 radios de curvatura. ¿Lo ven? ¿Se entendió? ¿Una pregunta? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Ya, muy bien, muy bien. Listo, entonces, aquí hay un ejemplito, ¿no? No dice, a ver, ejemplo. Determinar la ecuación que gobierna las tensiones de una pelota de básquetbol sometido a una presión interna Q sub I. O sea que el radio 1 y el radio 2 son iguales aquí, ¿no? Porque es una esfera. Entonces, la tensión en la dirección 1 es igual a la tensión en la dirección 2, o sea, tensión nada más, ¿no? El espesor T y Q sub I la presión interna. Bueno, como la pelota es totalmente esférica, lo que acabo de decir, ¿no? Radio 1 igual a radio 2 igual al radio. Entonces, como es un cilindro de pared delgada de 2 radios de curvatura, pero ambos radios son iguales, tengo que utilizar la ecuación que acabo de encontrar, ¿no? Presión interna va a ser sustituida por Q sub I y el espesor T sigue siendo el mismo. Tensión 1 va a ser T, o sea, tensión. Radio 1 va a ser R. Tensión 2 es tensión 1 más, sigma, dividido radio 2, R. Estos dos son iguales, entonces se van a sumar, ¿no? Fíjense, estos dos términos son iguales, sustituyendo en la ecuación, entonces va a quedar 2 sigma sobre R. Y de aquí despejo sigma, que va a ser la Q sub I por R sobre 2T. Ya está, ¿no? Otra forma de encontrar esto es cortando, ¿no?, la pelota. Si cortamos la pelota, tenemos la presión interna que está actuando sobre el área. El área aquí al medio es una circunferencia. Entonces Q sub I por pi por radio al cuadrado que va hacia abajo, menos lo que va hacia arriba, que va a ser la tensión por el perímetro de la circunferencia, que sería 2 pi r por el espesor T. Si hago una sumatoria de fuerzas verticales, entonces Q sub I por pi por r al cuadrado tiene que ser igual a esta tensión por 2 pi r por T. Aquí se puede simplificar pi con pi y nada más, ¿no? Una r con una r. Entonces, despejando sigma de acá, sería 2T que va a dividir y aquí queda Q sub I por R. Ya está, ¿no? Entonces, lo podemos hacer rapidito en los 10 minutos que queda para que concluyamos con este ejemplito más, ¿no? Entonces, nos dice, queremos encontrar esto. Ante este problema, lo podemos hacer de dos maneras, dijimos, ¿no?
podemos utilizar la ecuación que acabo de encontrar, donde la presión interna es Q sub I sobre el espesor sigue siendo lo mismo. La tensión en lado 1 es lo mismo que tensión, entonces sigma sobre el radio al lado 1 es el mismo a ambos lados, ¿no? Radio 1 es igual a radio 2 igual a R, entonces R nomás ponemos aquí, más la tensión en el lado 2 va a ser sigma dividido R, ya está. Entonces lo que tengo que hacer ahora es Q sub I dividido T, como son dos de esto mismo, 2 sigma sobre R, ahora R pasa a multiplicar y 2 pasa a dividir, entonces sigma o la tensión va a ser igual a Q sub I por R dividido 2T. Ya está. Ahora, si tuviera los datos de cuánto es la presión, cuánto es el radio y cuánto es el espesor, se sustituye y se encuentra la tensión, ¿no? Ya está. Otra forma de resolverlo es seccionando. Aquí lo vamos a tener. Haciendo un corte. Y haciendo un corte. Lo que tenemos es que la presión está actuando en esta área. El área es una circunferencia. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, que es lo que vamos a tener. La presión Q sub I en el área. Entonces, pi por R cuadrado. Tiene que ser menos o igual, si quieren, a esta tensión única entre el área que está actuando, que es todo este borde, ¿no? Todo este borde. Y todo ese borde va a ser el perímetro, que es 2 pi r por el espesor T. Ya está. Entonces, a ambos lados de la ecuación pi se simplifica con pi, una r con una r de acá. Y entonces, sigma va a ser igual Q sub I por r, ¿no? Dividido 2T. Tenemos los datos, sustituimos y ya está, ¿no? Es la otra forma de encontrar. ¿Alguna pregunta? Ningún ingeniero. Ya, muy bien. Listo, entonces con eso llegamos al final de esta unidad y ya entraríamos a la siguiente unidad que sería torsión, que lo vamos a ver el viernes. Ya podemos ir empezando con esta unidad, mientras el examen parcial va a ser hasta acá, ¿no? Hasta esta parte, cilindros de pared delgada. Ya no entra la unidad 4. La unidad 4 vamos a dejar para el segundo parcial. Bien, ¿alguna pregunta? Yo tengo un ingeniero, va a disculpar por hacerla recién. En la parte donde estaba despejando las dudas, para sacar la fórmula de los dos radios, ¿por qué no tachó el radio 1 también? Creo que A puede ver, igual, ¿no? a ver. Aquí, ¿dónde? Ahí, ¿por qué no tachó los radios 1? Porque no está en los tres términos, ¿no? Entonces, fíjese que aquí, para poder simplificar, tendría que estar el elemento en los tres términos. ¿Cuál es un término? Es desde aquí hasta el signo. Aquí hay otro término, hasta el otro signo. Y desde aquí hasta aquí hay tres términos, ¿no? Entonces, usted se fija, d tita 1 está aquí en este primer término, está aquí en el segundo término y está aquí en el tercer término. D tita 2 está en el primer término, está en el segundo término y está en el tercer término. En cambio, R1 está en el primer término, no hay en el segundo término y está en el tercer término. Entonces no se puede eliminar. Sí, va a disculpar, me había confundido con el tensión 1. Sí, Está bien. no hay problema. Ahí está. Esa es la razón.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ingeniero, buen día. Buen día, Luis. ¿Qué Di- dice? Adelante, Luis. Se congeló. Preguntaba del tema del examen, ingeniero, el día lunes directo en la plataforma va a estar habilitado de 7 a 8, ¿verdad? Sí, en la plataforma. Ya. Y en la parte teórica estudiamos de lo que nos dejan la plataforma, ¿no? Claro, lo que está en la plataforma, lo que está en el texto de la materia también. ¿Ya? Perfecto. Gracias, ingeniero. Ya, no hay de qué. ¿Y más tiene alguna Una consulta más. Esa parte de la respuesta, ¿lo va a hacer con inciso o también para poner o si no, para poner las respuestas con decimales? No, no, si tiene respuesta con decimales, con 2 decimales, ¿no? Vamos a hacer, y el separador es el punto, por si acaso, ¿no? No en utilizar otra cosa. Ingeniero, disculpe, ¿el día del examen va a haber reunión de Zoom o directo nosotros entramos también? No directamente ingresan al examen. Ingeniero, disculpe, tengo una Sí, pregunta. adelante. Estaba viendo un comunicado que va a haber referéndum. Eso no afecta al examen, ¿no, ingeniero? Vamos a darlo nomás. Claro, no, no hay problema. Ustedes Ay, dan su examen y luego vienen a votar y todo eso. No es presencial, pues no estamos haciéndolo virtual, entonces no les afecta eso. A no ser que ustedes quieran ser los primeros en votar y tengan alguna necesidad urgente. Cuídense de las avalanchas humanas, ¿cómo es eso? De- precisamente lo que está pasando, ¿no? En otro lado, por estar amontonados ahí. Lamentablemente, ¿no? Lo que ha ocurrido en Potosí es muy triste y obviamente condenable, ¿no? Por lo que ha ocurrido, pero no tendrían para qué estar aglomerándose desde las primeras horas cuando tienen varias horas de votación. Den su examen primero y luego ya vienen y votan, ¿no? En el referéndum, participan en el referéndum. Los que son No vamos a poner, una consulta más, el tema de las unidades, ¿vamos a ponerlas o no? No, no, no. Si es una pregunta que les pide hacer algún cálculo, no anotan unidades, solamente el valor, ¿ya? Sin unidades. El valor con 2 decimales con el punto de separador de decimales. Listo, gracias. Ya. ¿Una consulta más? ¿Lo puede subir ese Word que dice ingeniero o no se va a Ah, poder? ya. Ya, sí, sí, claro, claro, claro. Claro, lo subo. Lo subo. Gracias. Ya, no hay problema. El de ahora, el que hicimos los cálculos que hicimos, ¿sí? Sí. Ya, ya no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Ya, a ver, por si acaso, ¿no? Por si acaso, ahí está su estado. Hay muchos que ni han empezado, ¿no? Hay muchos que ni han empezado a hacer las actividades, ¿no? Que están por ahí en medio camino. No se sorprendan si no van a poder dar el examen parcial. ¿Ya? Solamente los que realicen todas las actividades, las lecciones, que es mirar las lecciones, ¿no? Estudiarlas, leer las lecciones y responder unas sencillas preguntas de falso o verdadero, ¿no? Y van a estar habilitados para el examen. Aquí ven ustedes el reporte que me da el sistema. Hay varios que ni han empezado a hacer nada. Entonces, eso justifica nomás por qué hay tantos reprobados en esta materia, ¿no? Que miren, se les está dando las facilidades de hacerlo virtual incluso, y algunos ni lo hacen. O sea, es increíble cómo desperdician la oportunidad, ¿no? Porque más sencillo que esto no podría ser, si es entrar, mirar y responder falso o verdadero nada más y pasar al otro lado. O sea, ahí está.
pero tienen ahí un reporte más o menos de lo que están haciendo ustedes. Y hay muchos que ni han empezado, ¿no? Tapia, Tercero, Equivaca, ni han empezado. Varela, otro. Entonces les aconsejo a esos estudiantes que hagan, ¿no?, las actividades, porque si no lo hacen no van a tener esa nota, ¿no? Y si pierden su parcial, no hay manera de recuperarlo, ya tienen 0 ahí. ¿Ya? Bien, no es más conmigo entonces, señores, que tengan un buen día. Nos vemos el día viernes, continuando con nuestro avance y después ya en el examen. ¿Ya? Un abrazo para todos. Tengan un buen día.